Con la decadencia y caída del sector occidental de Europa, debido al derrumbe del Imperio Romano de Occidente, el saber no solamente desapareció durante siglos en gran medida de la Europa latina, sino que volvió una vez más al este, al lugar, como yo os decía, desde el cual manaba todo el saber en la antigüedad. Mientras que la Europa medieval latina se consumía culturalmente en la oscuridad de los siglos de hierro, una nueva civilización, la civilización musulmana islámica, hacía su aparición en la historia, protagonizando un florecimiento intelectual y cultural desconocido desde Alejandría. La expansión musulmana permitió el contacto de un diverso grupo de culturas que se mezclaron, entre las cuales destacaron, por supuesto, la india, la persa, la bizantina y, por supuesto, la clásica grecorromana, que conformaron el caldo de cultivo idóneo para una nueva recuperación de la ciencia y la filosofía. La recién nacida civilización sintió muy pronto la necesidad de hacerse con el conocimiento clásico, hecho que impulsó un ingente proceso de traducción entre los siglos VIII y XI. Las necesidades de gobierno del imperio, resultante de la rápida conquista árabe y la expansión del Islam, impulsaron a los califas a promover una política de formación de funcionarios competentes y eficaces que pudieran servir al apoyo del poder califal, para lo cual era imprescindible obtener los conocimientos antiguos, hecho que embarcó a los árabes en una tarea de traducción sostenida por mecenas privados y la clase dirigente del califato. El califa Al-Mansur es famoso en la historia porque fue el primero que mandó traducir textos griegos al árabe. Es decir, a medida que se iban expandiendo, una civilización tan joven que no tenía una tradición cultural anterior, se dio cuenta que para poder crecer necesitaban derecho, reglas de ordenación, necesitaban medicina, necesitaban arquitectura y, por supuesto, también necesitaron la filosofía y la ciencia. Así que Al-Mansur se dio cuenta enseguida de esta necesidad intelectual, no solamente expansiva o económica, y empezó a fomentar la traducción de los textos que componían el acervo filosófico-científico griego. Al sucesor de Al-Mansur, el califa Al-Ma'mún, se le atribuye la construcción de una de las instituciones más importantes de este periodo, la Bait al-Hikma o Casa de la Sabiduría, en la cual se inició una labor de traducción, asimilación y enseñanza del legado científico antiguo. La más importante de estas instituciones fue fundada en Bagdad en el año 762, centro en el que confluían los más importantes estudiosos dedicados al servicio del poder califal y a la traducción y conservación de la sabiduría antigua. Cabe destacar, además, el empleo de este califa de un curioso sistema para la obtención de manuscritos, que consistía en exigirlos como indemnizaciones de guerra a los enemigos derrotados. Tras la conquista de Egipto, los musulmanes entraron en contacto con los restos del saber alejandrino, que en sus aspectos matemáticos había sobrevivido a los siglos oscuros de la cristiandad. La dirección de esta importantísima institución estuvo en el momento de mayor florecimiento a cargo del nestoriano Hunayn ben Ishaq, que ordenó y desarrolló la traducción de libros tan importantes para la ciencia como la física de Aristóteles, los textos de Galeno e Hipócrates y, por supuesto, el Timeo de Platón, que es el diálogo platónico en el cual está condensada la cosmología platónica. Además, a su hijo le debemos la traducción del Almagesto de Ptolomeo, que estudiaremos en detalle a lo largo del curso cuando lleguemos a Copérnico, y de los elementos de Euclides. De esta forma, los árabes pudieron disponer de bibliografía traducida a su lengua de la mayor parte de desarrollos científicos y filosóficos del pasado antiguo. El interés de los primeros gobernantes musulmanes por las ciencias extranjeras fue genuino, no una mera leyenda. Por ejemplo, en la Córdoba del siglo X, los omeyas competían con los abasidas por la adquisición de libros y manuscritos, lo que les llevó a atesorar en su biblioteca unos 40.000 volúmenes, disponiendo además de importantes equipos de copistas. Junto con los manuscritos llegaron a Córdoba también médicos y eruditos que hicieron de Al-Ándalus el principal foco de irradiación intelectual de toda Europa. En los siglos X y XI había por todo el mundo islámico cientos de bibliotecas en las cortes, mezquitas y madrazas.
La biblioteca de la Casa de la Sabiduría del Cairo tenía, entre otras muchas obras, unos 18.000 volúmenes del saber clásico. Había otras importantísimas bibliotecas, como la de Bagdad o Málaga, que llegaron a atesorar hasta 400.000 volúmenes. Daros cuenta del saber que acumularon los árabes. Fijaros, estas cifras son inmensas. Si las comparamos, por ejemplo, con el número de ejemplares que atesoraba la Universidad de París, la futura Sorbona, en el siglo XIV, la comparación es terrible. En el siglo XIV en París había alrededor de unos 2.000 ejemplares, 2.000 libros, y lo mismo en el Vaticano de comienzos del siglo XV. Con todo, a pesar de estos brillantes comienzos, a partir del siglo XII y XIII, la ciencia y la filosofía empezaron a decaer y desaparecer en el Islam. La filosofía, por ejemplo, acabó para siempre con el último de sus grandes representantes, el cordobés Averroes. Esta caída del desarrollo científico y filosófico del Islam coincidió, curiosamente, con un nuevo despertar de los europeos latinos que habían permanecido en la oscuridad durante todo este tiempo. El gran pulso científico de Europa volvió a activarse con la creación de las instituciones que darán lugar al comienzo de la ciencia moderna, las universidades. Efectivamente, estas instituciones medievales empezaron a aparecer en el siglo XI y XII en Europa, la más antigua, la Universidad de Bolonia, y la más importante, la Universidad de París. Llegamos así, casi a los albores de los comienzos de la modernidad. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.